Grabación. Procedemos a comenzar el grabación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Desde los programas tecnológicos de la ECACEN hemos hecho esta convocatoria a diferentes estudiantes, tanto de tecnologías como de pregrado, para participar en esta interesante conferencia, Desafíos y oportunidades para un futuro sostenible, que tiene gran relación y se va a articular con el tema de ODS 2, hambre cero. Queremos extender un agradecimiento especial al conferencista invitado, al doctor Jorge Correa, quien amablemente ha dedicado este tiempo y ha sacado este tiempo para compartir su experiencia, sus conocimientos, con todos nosotros. Así que esperamos que sea una jornada muy provechosa, que logremos actualizarnos, analizar, argumentar o discernir sobre diferentes temas, que son muy afines con nuestro campo disciplinar, cuál es las ciencias administrativas, contables, económicas y de negocios. Así que bienvenidos todos. Un agradecimiento, reitero, al doctor Jorge, por supuesto a todos los docentes, organizadores, a los estudiantes que ya nos acompañan, y doctor Jorge tiene la palabra y muchas gracias por estar con nosotros. Mil gracias, Guillermo. No, para mí es un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho a Hugo por invitarme a este espacio. Un saludo para todos y todas. Y les quiero traer hoy un enfoque diferente de la lectura de los ODS. Un llamado a la acción constante a partir de acciones que construyen soluciones. Yo soy emprendedor serial. Llevo más de 20 años trabajando en tecnología, en la creación de startups, de iniciativas y de compañías. Y tengo un particular interés por la solución de problemas globales. Entonces voy nuevamente a mi pantalla, confírmenme de nuevo que están viendo solo una pantalla azul, Sí, por señor, la favor. que dice iCloud. Correctamente. Así es. Entonces voy a empezar una charla que espero dure aproximadamente unos 45 minutos y a partir de ello estoy a su disposición para responder cualquier inquietud. Quiero empezar con una reflexión. Miren, estamos en un mundo en el que el 90% de los datos que existen en la humanidad se generaron el último año. Un mundo en el que se produce en un día toda la data que antes se generaba en un siglo. Un mundo en el que estamos creando computadores cada vez más robustos para almacenar y procesar esa información. En el que estamos creando computadores que emulen el comportamiento del cerebro humano y de las redes neuronales. Un mundo en el que ya existen procesamientos, máquinas y tecnologías que dicen ser más inteligentes que el más inteligente de los seres humanos. Un mundo en el que queremos aprender cada vez más rápido y que ya las capacidades de aprender de las máquinas que creamos y de generar conductas a partir de funciones programáticas supera la nuestra. Un mundo en el que ya podemos revertir los efectos del envejecimiento. Un mundo en el que podemos curar enfermedades antes de nacer, en el que próximamente podremos incluso definir el color y la estatura de nuestros hijos antes de que nazcan. Un mundo en el que queremos conectarlo todo, en el que queremos controlarlo todo. Un mundo en el que ya estamos empezando a ver lo que antes soñamos y que solo veíamos en los dibujos animados. Los carros voladores, los taxis voladores, en donde ya hay lugares del mundo en donde puedes prácticamente tomar viajes experimentales en Uber por el aire. Un mundo en el que ya queremos colonizar otras tierras y que estamos ya en vía de llegar a otros planetas. Un mundo en el que estamos creando universos paralelos y a veces nos perdemos en ellos. Un mundo en el que estamos creando robots cada vez más humanos. Y lo paradójico es que nos estamos volviendo cada vez menos humanos.
Y la prueba es que no hemos querido o no hemos podido solucionar los problemas más básicos. Y mientras ustedes ven estos adelantos sorprendentes, aún están por resolver los grandes desafíos de la humanidad, como el hambre. Hoy vamos a empezar, y este es nuestro punto de partida, para hablar de todo un viaje que nos ha permitido impactar esta gran problemática y pensar que es posible visualizar las soluciones de los grandes problemas de la humanidad y avanzar en ellas. Yo primero quiero contarles por qué estoy acá, para que entiendan también cómo se articulan este tipo de iniciativas en la vida de los emprendedores y cómo puede estar también en manos de ustedes enfrentar la solución a cualquier problema que se propongan solucionar. Estos son mis hermanos y los pongo acá porque trabajo con ellos. Somos 4 hermanos que trabajamos en la misma compañía. Ya tenemos un equipo amplificado, pero hemos sido gestores de esta iniciativa porque a muy temprana edad nos dieron un regalo. Nuestra madre, que fue maestra de preescolar, fundó un jardín infantil donde estudiamos nosotros y en un momento específico de su vida, cuando se pensiona, empieza a montar jardines infantiles en barrios muy pobres de Medellín. Tuvimos la oportunidad de acompañarla, de ir allá, de mirar qué hacía. Y veíamos estos niños, llegaban a estos jardines infantiles más de 300 niños. Y veíamos estos niños que llegaban no solo a estudiar, llegaban a jugar, llegaban a comer y tenían rutinas de vida aparentemente felices, pero llegaba el viernes y cuando tocaban la campanita del jardín infantil, estos niños iban para la casa llorando. La mayoría salían llorando. Y cuando preguntamos el por qué, dimos cuenta que estos niños lloraban porque tenían que esperar hasta el lunes que regresaban al jardín infantil para volver a comer. En sus casas no había nada. Y muchas de estas familias recurrían a técnicas bastante duras de darles a sus hijos agüita con sal y con cartón, o en ocasiones nada. Y mirar esta realidad, aunque fuese desde la barrera, nos marcó. Años después, con mis hermanos creamos a una compañía llamada Nodriza. Fue la primera compañía en Colombia que hizo aplicaciones móviles y empezamos a automatizar las operaciones comerciales de los grandes jugadores de consumo masivo, de las compañías que desarrollan los productos que están en los supermercados. Trabajamos con las más grandes, multinacionales y multilatinas, y de la mano de estos clientes entendimos cómo, cuándo, dónde miles de toneladas de comida que no se lograban vender o que no cumplían el estándar para ser vendidas se tenían que tirar a la basura desde puntos de venta, desde plantas de producción y desde centros de distribución a lo largo y ancho del país. Cuando entendimos esta problemática, literalmente hicimos una conexión de esta realidad que nos tocó vivir o conocer más bien, y de la realidad de nuestros clientes, que tenían que pagar muchísimos millones de pesos para poder tirar esa comida a la basura. O sea, tirar comida a la basura les cuesta un montón de plata. En un país en donde hay tantas dificultades, en un momento en el que 1 de cada 10 niños sufre de desnutrición crónica. Y cuando un niño sufre de desnutrición crónica antes de los 5 años, va a tener 14% menos de coeficiente intelectual que un niño que pudo comer bien. Muchos de ellos pueden salir adelante, claro está, pero les va a tocar difícil, porque se disminuyen sus capacidades cognitivas. Cuando un niño tiene desnutrición en esas etapas tempranas de su vida, generalmente no solo tiene problemas para aprender, generalmente tiene 5 años menos de escolaridad, va a tener en edad adulta 50% menos del salario y según muchas personas, esta desigualdad que genera el hambre interviene en 11% del Producto Interno Bruto de los países en vía de desarrollo. Es una realidad tremenda. Cuando hicimos ese clic de propósito, empezamos por entender el problema que queríamos solucionar. No podíamos permitir que se tirara a la basura tanta comida cuando había tanta gente con hambre. Y las cifras son alarmantes.
Miren, en el mundo se tiran a la basura el 40% de los alimentos que se producen, en un momento en el que 1 de cada 9 personas se acuesta con hambre. Este problema del desperdicio alimentario le cuesta a la industria más de 2.6 trillones de dólares al año y genera un 10% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero. Es decir, es un problema de impacto económico, social, ambiental. Y nosotros entendimos que muchos de estos alimentos que terminaban en la basura era posible rescatarlos, redistribuirlos en un momento de su ciclo de vida en el que aún estaban perfectos, que entendimos que se podía utilizar tecnología para tener la trazabilidad de estos productos en la última fase de su ciclo de vida y asegurarnos de que llegaran a manos de quienes más lo necesitan. Y asumimos ese primer reto, conectar oferta y demanda de excedentes alimentarios. Y empezamos en las fases de distribución y retail, donde estaban nuestros clientes, nuestros aliados, donde teníamos un gran capital relacional, donde ya teníamos tecnología andando en algunas de estas grandes compañías. Y arrancamos este viaje. Nos dimos cuenta también que con la comida que se tira a la basura en Colombia, que son casi 10 millones de toneladas de comida, se pueden alimentar 8 millones de personas al año. Y esta es toda Bogotá u 8 Guajiras. Nos dimos cuenta que con la comida que se tira a la basura en América Latina, que son casi, bueno, no, se me va el dato. Con esa comida se pueden alimentar 100 millones de personas al año. Con la que se tira a la basura a nivel de punto de venta, se puede erradicar el hambre de quienes viven en pobreza extrema. También nos dimos cuenta de que este problema no escatima país. En Estados Unidos se tiran a la basura casi 100 millones de toneladas. También se pueden alimentar 80 millones de personas al año. En Europa 200, en Asia 350 millones. Y esto no escatima. Que decidimos entonces crear a EatCloud. EatCloud es una plataforma digital que le ayuda a todo el ecosistema alimentario a redistribuir la comida que no se alcanza a vender de manera segura y eficiente para combatir el hambre. Esta plataforma hoy conecta a los grandes productores de consumo masivo, supermercados, restaurantes, hoteles, servicios de catering y comedores y productores agrícolas con las redes de bancos de alimentos y redes de organizaciones sociales que atienden poblaciones vulnerables, actuando como un puente entre la comida que no se vende y quienes más la necesitan. Al evitar que esta industria de alimentos tire comida a la basura, estamos ahorrándole mucho dinero, el famoso costo logístico, los costos de transporte, de almacenamiento y de disposición final de los residuos. También le estamos generando beneficios tributarios a partir de los certificados de donación que firman los bancos de alimentos. Beneficios tributarios evidentes en términos de IVA e impuesto de renta. También les estamos ayudando a afinar muchos procesos internos, pero sobre todo les estamos dando la oportunidad de que jueguen un papel clave en las comunidades donde desarrollan sus actividades económicas. Y se están volviendo jugadores que están combatiendo el hambre en sus territorios. Y este es más o menos el funcionamiento de la plataforma. Cuando una compañía se conecta a nuestra plataforma, entendemos dónde están esos puntos de venta, plantas de producción o centros de distribución, desde donde se generan excedentes. En el momento en que surjan excedentes, ellos nos lo van a notificar y van a crear algo que llamamos el anuncio de donación. Y lo hacen de una manera muy simple. Puede ser desde una aplicación nuestra. Si están en un restaurante, por ejemplo, nos permiten entender cuál es la comida que está en perfectas condiciones, que no se alcanzó a vender. Nos permiten entender cuánto tiempo le queda de vida a ese alimento. Si es en el caso de restaurantes, sabemos si tiene algunos alimentos que sean alergenos, como por ejemplo si tiene mariscos o si tiene nueces o maní. Si es en un punto de venta de un supermercado, por ejemplo, generalmente donan alimentos fecha corta, que son aquellos que les quedan algunos días antes de su vencimiento, pero están perfectos. Y por algo que se llama tabla de vida útil, deben ser bajados de las góndolas con una semana antes de su vencimiento, a veces 10 días antes de su vencimiento. Se entiende que no van a llegar a desarrollar el ciclo de venta completo y se bajan entonces con una semana y van a la basura. Por Dios, en una semana alguien se puede comer esa comida que está perfecta. También suben productos en nuestra nube que denominan averías. Las averías son los productos que se les daña el empaque, pero que están perfectos.
no han sido contaminados, no han sido expuestos, pero se les dañó la etiqueta, o se cae una lata de atún y se abolla, o se cae el cereal y se le daña la esquinita, o no sé, em, se rompe el, el, el empaque donde hay varias unidades, y esto ya lo consideran salido del estándar. También nos donan alimentos procesados, frutas y verduras cuando están más maduras de lo normal. Nos donan incluso no alimentos, artículos de aseo y ropa. Lo cierto es que lo pueden hacer a través de aplicaciones, también lo pueden hacer con mecanismos semiautomáticos, entregándonos un archivo plano que desarrollan todos los días con la descripción de los alimentos que no se venden, la fecha de vencimiento y las características de los mismos. O también lo pueden hacer de una manera automática, permitiéndonos conectar vía interfase o API nuestra plataforma al módulo de inventario de su sistema ERP. Entonces hay alguien que está recorriendo los pasillos del supermercado, que está bajando productos de inventario por las causales que les mencioné anteriormente, inmediatamente quedan en nuestra nube. Ellos saben que esos productos los tienen que poner en la parte de atrás de los almacenes y en ese momento utilizamos un componente de procesamiento de lenguaje natural y un componente predictivo basado en Machine Learning y hacemos el match con un banco de alimentos o una organización social cercana al punto donde se genera cada donación. También tenemos en cuenta variables como volumen, capacidades de consumo, afinidades, etcétera. Y generamos entonces un match. Generalmente los volúmenes grandes van para los bancos de alimentos. Si son volúmenes más pequeños, de menos de 100 kilos, van en las fundaciones que tengan la capacidad de consumo para poder recibir estos alimentos sin que se estoqueen, sin que llevemos la merma de un lugar a otro. Una vez se seleccionan estas organizaciones, ellos van a ver en su celular la comida disponible. Ellos van a verificar si les interesa este alimento. Si les interesa, van a reservar cada donación y van a agendar desde nuestra plataforma su recogida. Una vez agendan su recogida, la plataforma los identifica con un código serial. Ellos se dirigen a las instalaciones de los donantes con sus propios recursos logísticos. Si es banco de alimentos con sus grandes camiones, si es una fundación se lleva su carrito o se va en Uber o caminando con una canastilla, rescatan el producto. Una vez se validan en las instalaciones de los donantes, la aplicación los guía para hacer un chequeo pormenorizado de la comida que reciben, permitiéndonos entender que están en perfectas condiciones y que está completo lo que se baja a inventario versus lo que ellos reciben. Una vez llegan a sus instalaciones, se cierra el proceso, se generan certificados de donación de manera automática que firman la Asociación de los Bancos de Alimentos de Colombia y posteriormente se genera data analítica de impacto logístico, económico, social y ambiental que le interesa a la industria de alimentos. Y allí pusimos un doble clic. Entendíamos que la data nos iba a permitir abrir muchas puertas, entendiendo que cada tipo de compañía puede tener un elemento motivacional diferente para donar un alimento. Algunos quieren tener literalmente el análisis eminentemente financiero. Quieren saber entonces si esto les ayuda a ahorrar plata y a ahorrar impuestos. Maravilloso. Otros quieren saber que están atendiendo un grupo etario relacionado con sus estrategias de responsabilidad social corporativa. Entonces yo trabajo con niños o mis fundaciones trabajan con niños, yo quiero beneficiar a niños. Otros necesitan datos del impacto ambiental porque tienen la necesidad de reportar, bien sea en la bolsa o en procesos de acceso a mercados o de acceso a capitales, tienen que tener los famosos indicadores ESG o ESG. Y estos indicadores a veces son mandatorios. Entonces nos dimos cuenta de que la data tenía gran valor para la industria y empezamos a generar, llevamos más de 250 indicadores en tiempo real y empezamos a segmentar esa data de acuerdo a los intereses de las compañías y a partir de ella desarrollamos un modelo de negocio sostenible que nos permite ser una empresa rentable y sostener literalmente un proceso de abastecimiento humanitario de alimentos plenamente gratuito
para las comunidades vulnerables. Las fundaciones no pagan nada de tecnología, de aplicaciones, nada, ni los bancos de alimentos, y la comida les llega donada gratuita. Quien entonces entendió el valor de los datos y paga una mensualidad por entender los datos es la industria alimentaria, al igual que pagan el acceso a la plataforma a partir de una mensualidad, que es mucho menor a lo que les costaría tirar la comida a la basura en cada uno de estos puntos. ¿Les hace sentido? De esta manera, una compañía puede entonces entender cuánto está dejando de vender a nivel país, departamento, ciudad, punto de venta, categoría, SKU o PLU. ¿Cuánto de este alimento está apto para el consumo humano y cuánto ha sido redistribuido a las comunidades vulnerables? ¿A cuántos platos de comida equivale? ¿Cuántas personas ha beneficiado a nivel de grupos etarios? ¿Cuántos niños, madres gestantes, madres lactantes, adultos mayores, migrantes, habitantes de calle, etcétera? Puede entender entonces cuál es la huella de carbono que mitiga al evitar que su comida vaya a los rellenos sanitarios. ¿Cuál es la huella energética? ¿Cuál es la huella hídrica? ¿Cuál es el uso de tierra eficientes? Y todos estos datos marcan la diferencia, porque sea cual sea el enfoque que tenga esta compañía para tomar su decisión de no tirar comida a la basura, lo va a encontrar en esos datos. Empezamos a operar en pandemia, después de haber validado nuestro modelo con el Grupo Éxito y con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Y empezamos entonces a conectar compañías de la industria de alimentos, del mundo retail y también restaurantes. Posteriormente abriríamos la operación, en México y empezamos a captar también clientes corporativos y empezaron a pasar cosas interesantes. Empiezan a ver ya las multinacionales un interés estratégico de conectar sus excedentes desde nuestra plataforma, porque es un proceso que no le pertenece a nadie, que es completamente atomizado por punto de venta, pero la oportunidad de consolidar ese proceso para una gran empresa y de entender la data desde un dashboard unificado es bien interesante. Hoy estamos basados en Colombia y en México y estamos piloteando nuestra solución en 10 territorios, principalmente en América Latina y en Europa. Próximamente empezaremos también en África. Y hemos entendido que son diferentes modelos de adopción. En América Latina o en países en vía de desarrollo va a haber un insight muy económico. En países del primer mundo más desarrollados tienen un insight de política pública. Quiere decir que tienen políticas públicas que les prohíben y les penalizan tirar comida a la basura. Y también tienen incentivos para donar estos alimentos. Nosotros tenemos incentivos a la donación, que son bien interesantes, un paso adelante maravilloso. Y tenemos una política pública que prohíbe el desperdicio alimentario que se llama la Ley 1990, que aún no evidencia penalidades. Entonces es un buen primer paso, pero aún es un saludo a la bandera. Estamos entonces sintiendo la necesidad de expandir, de entender no solo qué moviliza la decisión en diferentes contextos, sino también entender las diferencias operativas, porque tenemos la meta de estar en 50 países en términos de 5 años. ¿Y cómo lo hacemos? Hemos establecido alianzas con organizaciones globales que están muy bien paradas en los territorios donde queremos ingresar y con sus capacidades logramos hacer contactos y dar los primeros pasos en pilotos. Organizaciones como WWF, que lucha contra el desperdicio alimentario, organizaciones como SAP o SAP, que es el gran líder global en el mundo ERP, quien nos ha llevado de la mano para integrarnos a su suite, de tal manera que podamos estar en su marketplace y generar valor a su base instalada de clientes. Organizaciones como el World Food Program y la FAO, que persiguen estos mismos ideales, que ya están empezando a ver el impulso de nuestra plataforma y empezando a formular pilotos con EatCloud. Organizaciones como P4G, que genera grants y subvenciones para iniciativas de impacto que están preparándose para crecer y para escalar, al igual que Yunus Social Business, es el fondo de inversión del profesor Mohamed Yunus, el premio Nobel de Paz que creó hace algunos años de Grameen Bank, el Banco de los Pobres, un gran líder global basado en la India. Y esto nos ha permitido entonces entender la mejor manera de crecer y
hemos logrado generar un precedente de innovación. El año pasado logramos ganar el Premio Global de Mejores Prácticas de Desarrollo Sostenible de la ONU Habitat y el gobierno de Dubái. Y pudimos ser entonces referentes globales en lo que hacemos y empezar a percibir apetito de gobiernos de algunos países de implementar la solución. Y allí nos dimos cuenta de algo. Qué bueno empezar por la casa. Empezamos a entender que más allá de la operación que hacíamos todos los días, en donde tocábamos nosotros 1000 puertas, le mostrábamos a la industria con paciencia cómo podíamos optimizar un proceso, ahorrarles dinero y demás. Entendimos que los gobiernos locales tienen también ese mismo reto de seguridad alimentaria, de trabajar en función del ODS 2, hambre cero, y también de trabajar en función del ODS 12, producción y consumo responsable, y avanzar en la meta 3, que dice que para el 2030 tendremos que haber mitigado el 50% de las pérdidas y desperdicios de alimentos. Nos interesamos por la situación de nuestra ciudad de Medellín. Aunque ITLAU está en 230 ciudades y municipios de Colombia, nacimos en Medellín y empezamos por ahí. Nos dimos cuenta que en Medellín 221.000 hogares se inscriben en inseguridad alimentaria moderada y severa. 576.000 personas acuestan con hambre. Es el 22% de la población. Y créanme que en Colombia se vive una realidad similar y en muchos departamentos mucho peor. El caso es que logramos entender cuál era su estrategia de seguridad alimentaria, una estrategia absolutamente seria, robusta. Ellos tienen focalizada a la población vulnerable, necesitada de la ciudad y hacen proyectos que incluyen no solo la entrega de remesas alimentarias, sino también de bonos para que las familias puedan comprar alimentos y de trabajos muy estructurados con estas familias para incorporarlas a la escolaridad, a la vida laboral a partir de gestores sociales que los visitan, que les hacen seguimiento y que los conectan con oportunidades. Pero elegimos al gobierno, si usted quiere generar un flujo de alimentos, EatCloud puede ser hacia estas comunidades vulnerables. EatCloud puede ser una herramienta muy poderosa, muy consistente, porque si usted nos ayuda apalancando el ingreso de nuevas compañías dispuestas a gestionar sus excedentes desde EatCloud, y usted toma una pequeña parte de ese presupuesto con el cual compra alimentos, en un mediano plazo va a haber asegurado un flujo 25 veces mayor al que hubiera podido obtener comprando comida con ese mismo presupuesto. El gobierno se interesó en el tema y conformamos algo que llamamos la Alianza Cero Hambre Medellín, en donde sumamos nuestra plataforma y empezamos ya a llamar a la industria alimentaria. Y lo más bonito que pasó es que ya no era solo el gobierno remando con su estrategia de seguridad alimentaria, sino que la industria empezó a rodear el gobierno y las compañías empezaron a entender que pueden ser parte de la solución. Se generó un flujo de comida muy interesante el segundo semestre del año pasado. Este año estamos dándole continuidad. Se donaron en 6 meses más de 1.200.000 platos de comida. Y eso sigue como capacidad instalada, como una herencia, como un patrimonio, como un legado que queda en los territorios. Y esto nos permite entender maneras más rápidas de expandirnos en los territorios donde lleguemos. Muy bien. Nosotros, después de lanzar en pandemia, hemos operado principalmente en Colombia. A la fecha, desde nuestra plataforma se han redistribuido más de 47.000 toneladas de alimentos. Esto equivale a 104 millones de platos de comida. Hemos ahorrado a la industria alimentaria más de 40 millones de dólares. Hemos mitigado las emisiones de más de 109 millones de kilos de CO2. Hemos mitigado una huella hídrica de más de 28.000 millones de litros de agua. Un uso de tierra eficiente de más de 160 millones de metros cuadrados. Hemos mitigado una huella energética equivalente al consumo de energía de 4.500.000 casas prendidas todo el año. Y apenas estamos despegando motores. Somos la startup que redistribuye el mayor volumen de comida en el mundo, de comida no vendida en el mundo, muy basados en Colombia, con una operación que solo está conectando 1.500 puntos. Digo solo porque nos falta todo de largo y de ancho. Y esperamos que muy pronto esta aplicación o esta plataforma sea masiva y nos permita ser un referente global que sí pueda ser
o jugar un papel decoroso en la lucha contra el hambre. El indicador que nos gusta más ver, definitivamente, es lo que pasa detrás de esta tecnología que a veces parece tan compleja. Es cosas tan sencillas como ver la sonrisa de un niño que recibe el alimento. Tenemos conectadas a fundaciones que atienden niños, que atienden adolescentes, fundaciones que atienden poblaciones migrantes, familias desplazadas, que atienden a adultos mayores, fundaciones que atienden personas en situaciones de discapacidad, personas que se están rehabilitando de la drogadicción. Fundaciones como estas que atienden familias y comedores infantiles. Y créanme que hay una gran satisfacción, no solo para nosotros, sino para las marcas que participan en nuestra plataforma, de ver cómo estos pequeñines o estas familias pueden disfrutar con dignidad de alimentos deliciosos. Ustedes no se imaginan cómo disfrutan estos niños cuando les llega un pollito de KFC, o cuando les llega un sanduchito de Starbucks, o cuando les llega un mercado de carulla, cuando les llegan cosas ricas. Y esto lo reciben con dignidad de estas fundaciones, bien empacadito, entregado de una manera muy decente y marca la diferencia. Son ya 104 millones de motivos para seguir avanzando en la solución de un problema que es global. Y mientras más vamos avanzando, más retos encontramos. Hoy tenemos un nuevo reto: conectar la oferta y la demanda de excedentes alimentarios en fases de producción agrícola. Y hablando de este gran problema de pérdidas y desperdicios, les doy contexto. En esta gran torta de pérdidas y desperdicios de alimentos en los países en vía de desarrollo, el 40% se causa en las fases de producción agrícola. Se llama la pérdida. Y el 60% se enmarca en la producción, el empaque, el almacenamiento, el transporte, la distribución, el retail y el consumo. Es decir, el gran Pareto está en el agro. Cuando son países desarrollados, se invierte el Pareto y se tira mucho más comida a la basura en las fases de consumo, en los hogares. Es algo desproporcionado. Nuestra meta es entonces empezar a jugar un papel muy importante en la redistribución de excedentes del agro. Me imagino que ustedes ven reiteradamente cómo se pierden 10 toneladas de piña, 20 toneladas de papa en cultivos que no se lograron vender, bien sea porque no cumplieron un estándar para llegar a los retails o porque hay una sobreproducción en tiempo de cosecha. Lo cierto es que eso es duro para las familias campesinas que dependen de la venta de estos alimentos para subsistir. Y estamos empezando entonces a automatizar operaciones de gestión de excedentes de grandes jugadores de agroindustria en México ya. Y en Colombia vamos a empezar a pilotear con la FAO la redistribución de excedentes en pequeños y medianos productores. Son los campesinos que están inicialmente cercanos a las cabeceras urbanas, que no lograron vender el alimento y que está a punto de perderse en sus campos. Allí vamos a desarrollar un componente que nos permita tener una dinámica predictiva de la merma. Antes de que acontezca, saber qué va a pasar y desde nuestra plataforma van a poderla vender a las compañías que hoy donan el alimento. Compañías como restaurantes, hoteles, comedores, etcétera, que hoy donan el alimento. Van a tener de primera mano conocimiento de aquellas producciones agrícolas que están a punto de salir eh, como merma y que pueden ser parte de sus insumos a un buen precio. También tenemos entonces una gran meta y es entender cómo avanzar en un modelo inteligente de planeación agrícola, porque entendiendo qué es lo que nos está vendiendo, entendiendo la variable precio, entendiendo la variable acceso, la variable logística, las variables meteorológicas, podemos entender entonces qué es lo que deberíamos estar sembrando en nuestras tierras para evitar el desperdicio y para ser más rentables. Y hacia allá estamos mirando. Estamos hoy impactando entonces el ODS 1, fin de la pobreza, el ODS 2, hambre cero, el ODS 3, buena salud y bienestar, el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, el ODS 12, producción y consumo responsables, el ODS 13, acción por el clima y el ODS 17, alianzas para lograr los objetivos.
Nos enmarcamos de una manera mucho más directa en el ODS 2 hambre cero y en el 12 de producción y consumo responsable, pero tangencialmente hacemos un aporte a muchos más ODS. Hoy le estamos mostrando al mundo que si utilizamos tecnologías exponenciales para redistribuir la comida que no se alcanza a vender hoy, podemos erradicar el hambre del mañana. Pero esto no para acá. Nosotros todos los días, mientras más entendemos las problemáticas asociadas al hambre, vemos más desafíos en el mundo. El solo hecho de mirar los ODS y entender cuáles son los grandes retos de los territorios se vuelven en una guía para buscar oportunidades. En este momento, por ejemplo, tenemos una gran alarma global. Sabemos que el 52% de las emisiones de CO2 de toda la historia de la humanidad han ocurrido en los últimos años. Sabemos que una de cada 5 personas vive en pobreza absoluta en el mundo, que una de cada 3 personas no tiene acceso al saneamiento y por ende a los alimentos. Y empezamos a darnos cuenta de la gran importancia de mirar al agro como un polo de desarrollo que puede ayudar no solo a los países y al mundo, sino al mundo entero a encarar muchos de estos problemas. Y empezamos a entender los grandes retos que tienen las startups que se denominan agri-food techs. Son aquellas que están entonces encarando grandes problemas como el desperdicio alimentario, la seguridad alimentaria, las emisiones de CO2, los residuos químicos contaminantes, las sequías, la escasez de la mano de obra, los problemas de salud y consumo de azúcar, las cadenas de suministro ineficientes en la distribución, los problemas de trazabilidad, la eficiencia y rentabilidad de las explotaciones agrícolas, la producción insostenible de carne, el desarrollo de nuevos alimentos, entre otras. Y acá, antes de terminar, les traje algunos ejemplos de iniciativas que me parecen que están jugando un papel muy interesante, basadas en tecnología. En especial hice un pequeño capítulo de aquellas que adoptan inteligencia artificial y que hoy están mostrándole al mundo solución a problemas supremamente importantes. Esta, por ejemplo, se llama Deep Agro, está en Estados Unidos. Tiene un sistema bien interesante que le permite, un sensor que le permite entender dónde están las malezas en las plantaciones. Y tiene dos componentes, un sensor que está identificando la maleza y un aspersor de material granulado eh, que fumiga estas malezas. Con este sistema están logrando ahorrar un 90% en insumos, un 90% en insumos. Y solo están aspersando estos componentes, estas sustancias para eliminar las malezas en donde se necesita, con gran precisión. Esta compañía está empezando a expandirse y me parece que está jugando un papel muy importante en las grandes plantaciones. Esta compañía se llama SumAgri. Es una compañía que está en Argentina, en España, en Brasil y en Australia. Está generando un modelo basado en inteligencia artificial que le permite medir la pureza varietal de varios tipos de cultivos, del cultivo de cebada, de trigo, de soya, de maíz, y es entender la pureza que tienen estos granos en cuanto a digamos que el estado del arte de cada uno de estos commodities, y entendiendo también cómo eh, pueden llegar a degradarse y cómo pueden llegar también a reestructurarse nuevamente de cara a la producción más pura del alimento y a la conserva de su valor nutricional. Y esto lo hacen a partir de procesos genéticos y sacan incluso fórmulas para mejorar las variedades. Esta compañía se llama Taranis de Israel. Me parece bien interesante porque tiene un sensor que ponen en drones y estos drones se van por todos los cultivos y están permitiendo entender ya más cosas. No solo dónde están las malezas, sino dónde están los bichitos y dónde están las plantas que están presentando problemas en etapas tempranas.
tan pronto empiezan a sembrar en momentos antes de esperar que salga una cosecha mala, ellos hacen la detección temprana y hacen una planeación basada en inteligencia artificial que le permite a los agricultores entender la compra de los insumos que deben tener para atender sus cultivos, basados exactamente en los problemas específicos. Acá le podrían poner, a partir de toda esta lectura, le podrían poner un aspersor de la startup que vimos inicialmente, solo para atender lo que tienen que atender. Logran grandes eficiencias. Esta compañía se llama Gamaya, está basada en Suiza. Me pareció muy interesante porque se dio cuenta de que de la gran demanda de agua que tienen los cultivos. Por ejemplo, les dejo la tarea, investiguen cuánta agua se necesita para cultivar un aguacate hash. Muy bien. Ahora, esta compañía pone unos sensores de humedad en la tierra y empieza a medir otras variables también meteorológicas, hace interfase con sistemas meteorológicos y pone sistemas de alarma para que solo se irriguen los campos en la proporción y en el momento que se necesite. Está ahorrando dinero y está haciendo un diagnóstico muy asertivo que permite que nunca le vaya a faltar ni agua ni nutrientes a las plantas. Esta me encanta, se llama Dendra Systems, está en UK y tiene también una flota de drones que salen literalmente a restaurar las selvas y los campos. Ellos van censando cuáles son las especies endémicas y van mirando dónde hay sitios despoblados. Y en estos sitios despoblados hacen una ruta para esparcir la semilla y después una ruta de seguimiento. Y están entonces reforestando a gran escala con mucha eficiencia, poniendo solo la semilla del tipo de árbol que deban poner en el lugar y en el momento justo. También vi otra startup que no tengo acá, que está desarrollando semillas inteligentes. Entonces pone la semilla como en una especie de corteza de árbol que está enrolladita como un tornillo. Esta corteza tiene una particularidad, es que cuando se humedece, se empieza a estirar. Entonces, cuando cae en la tierra y se humedece, cuando se estira, se empieza a clavar más la semilla. Y a esa corteza le ponen un sensor. En el sensor pueden identificar también una cantidad de variables asociadas a el entorno donde se sembró la semilla. Y están haciendo también maravillas en términos de reforestación. Esta me gusta mucho, se llama Insect y está en Francia y tiene una tesis bastante interesante. Están diciendo, venga, nosotros tenemos escasez de alimentos y le tenemos que dar grandes cantidades de comida a los animales, a nuestro ganado. Estamos compitiendo por comida. Entonces están dando cuenta de que en muchos lugares, a partir de insectos, pueden hacer la proteína que necesita el ganado. Y están teniendo componentes basados en inteligencia artificial que les permite entender las diferentes mezclas de insectos para generar el valor nutricional necesario para atender diferentes tipos de ganado. Entonces están hablando de una producción bien interesante de proteína de insecto para diferentes tipos de cultivos de animales. Se la dan a los peces, se la dan a las vacas, etc. Esta me vuela la cabeza. Hay muchas cosas que no entiendo todavía esta startup, pero solo pensar lo que están haciendo me parece como fascinante, como sacado de una película, porque están desarrollando un concepto que se llama agricultura sin tierra. Y esto quiere decir que están también basados en inteligencia artificial, desarrollando una proteína que se fermenta con el aire, que no necesariamente tiene que surtir un ciclo en tierra. Y dicen que en horas están desarrollando y aislando proteínas que de otra manera es muy demorado sacar. Dicen que ellos lo hacen en horas y que una producción, por ejemplo, de soya solo les permite sacar un cultivo al año y que una producción de carne cada 2 años, y ellos lo hacen en horas.
Entonces están rompiendo un paradigma muy interesante y además están haciendo una proteína sumamente especial que tiene un alto valor nutricional, que tiene un porcentaje proteico del 85%, que contiene 9 aminoácidos esenciales, que está haciendo literalmente, marcando un precedente, no solo en efectos de producción, sino también de aporte nutricional. Esta compañía me llama la atención porque le está dando una manito a las abejas. Dicen que quieren ayudarlas en el proceso de polinización. Entonces tienen dos fases, una compañía que se llama EDT basada en Israel. Primero, están haciendo entonces cosecha de polen y están almacenando este polen en unos grandes silos. Dicen que es un polen de altísima calidad y en algunas ocasiones este banco de polen lo enriquecen con nutrientes y tienen otro sistema inteligente de aspersión que les permite también entender dónde están las plantas que quieren polinizar, ser sumamente certeros en llevar estas máquinas a los territorios en donde van a hacer su acción y están haciendo un aporte interesante. Y esta es como una continuación de esta, pero también esta es otra vez que me llama la atención muchísimo. Es una compañía basada en Israel, se llama BeWise y se dio cuenta del inmenso papel que juegan las abejas y se inventó una estrategia para repoblar esta vaina de abejas, pero sí saca de la caja. Se dieron cuenta que la gente le encarreta tener mascotas en la casa y esta gente dijo, ¿por qué no le ofrecemos a la gente de mascotas las abejas? Y crearon un modelo de panales as a service. Entonces te mandan a la casa un rack en el cual puedes incrustar 24 colonias de abejas. Eh, Te mandan o te permiten descargar una aplicación que mide todo lo que está pasando en esos panales. Las características también de temperatura, de humedad y demás las van controlando y te permiten medirlas desde tu celular para que veas cómo es el comportamiento y vas viendo todo el proceso. Te permiten entender cuándo puedes extraer miel y demás. Tienes tu propia fábrica de miel pura, pero están logrando que estas abejitas vivan como reyes, como reinas en el patio de tu casa. Es una cosa loquísima porque lo que cobran es una suscripción mensual y automatizan todo el proceso o todo el ciclo de vida de ese panal con variables domóticas. Y si tienes problemas, te sacan alertas. Si eso está recibiendo mucho calor, te sacan alertas. Si no tienes suficiente agua, te sacan alertas. Y es una cosa literalmente alucinante. Esta compañía me encanta, se llama Impossible Foods. Está en Estados Unidos y también utiliza algoritmos de inteligencia artificial para desarrollar productos sustitutos a la carne basados en plantas. Pero lo que más me llama la atención es que están llegando al estado de arte de la carne, de hamburguesas, por ejemplo. Su producto estrella es la carne de hamburguesa. También tienen de pollo, de nuggets, de pescado, una cantidad de cosas hechas con plantas. Pero esta gente tiene un laboratorio en donde miden no solo el sabor, sino también la humedad, la jugosidad y la textura de las carnes. Y logran hacer un producto tan delicioso y tan conveniente para personas que no pueden comer carne, que buscan otras opciones, que tienen alianzas importantes con compañías como Burger King para vender su línea de Impossible. Y están vendiéndola también a nivel de retail. Hace poquito levantaron capital para ampliar su planta de producción en Estados Unidos. Y de hecho, si ustedes van a Carulla o a los retails donde venden importados, también la he visto a ver, ¿cómo se llama este? Bueno, se me olvidó, pero también la puedes ver ya en Colombia y comprar carne hamburguesa de Impossible Foods. Esta ronda de inversión, los inversionistas como Bill Gates,
que invirtió más de $200 millones en esta compañía. Entenderán que es una tendencia bastante relevante. Muy bien, esta es una compañía colombiana, se llama Kutai, y Kutai se dio cuenta que cuando una persona se vuelve consciente de su nutrición, utiliza la comida para cumplir objetivos muy importantes. Pero mucha gente quiere tener más energía, pero mucha gente también quiere bajar peso o subir masa muscular o prepararse para una competencia o alimentar bien a sus hijos. Entonces le permite tomar una foto del plato que se está comiendo y le dice, mire, usted tiene en este plato tantas calorías, tanta proteína, tantas vitaminas, demás. De acuerdo a su objetivo, o quítele esto que no le va a servir para nada o agréguele más proteína. Y te permite escanear tu nevera y te dice exactamente qué te falta o qué te sobra en función a la planeación diaria, semanal y mensual de lo que deberías comer. Es una compañía maravillosa, también está generando un referente interesante y como ella muchas otras. Lo cierto es que en este momento, mientras estamos hablando, allá afuera continúan miles de problemas. En este instante, por ejemplo, se debe estar extinguiendo alguna especie, lamentablemente, que no la vamos a volver a ver más. Y eso es literalmente como un relojito. Cada que se va moviendo el tiempo, se están extinguiendo nuevas especies. En este momento también se debe estar acabando algún bosque que talamos, que acabamos con él para producir papel o para vender madera. Pero esta es la realidad. También en algún lugar se debe estar incendiando un bosque, fruto del calentamiento global o de errores humanos. Pero está pasando más a menudo de lo que ustedes creen. Algunos los vemos en las noticias, pero de hecho en nuestro país a veces es muy difícil ver como en temporadas de sequía nos quedamos sin bosques. Y también en este momento, lamentablemente, debe estar muriendo un niño de hambre. Y lo más paradójico, en una misma ciudad se están muriendo niños de hambre y niños de obesidad. Sin embargo, yo continúo diciendo que hay esperanza. Mientras haya gente inquieta que esté pensando en la solución de los problemas, mientras haya maestros que les permitan entender la importancia de tomarse con seriedad los objetivos de desarrollo sostenible o cualquier tipo de métrica en donde esté el repositorio de las metas que se ha fijado la humanidad para encarar los grandes problemas. No solo los ODS, también miren las obras de caridad que están en la Biblia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo. Grandes desafíos. Hay gente pensando en ellos. Mucha gente. Mucha gente que quiere salir a la luz con iniciativas importantes. Por eso creo que hay esperanza en un momento en el que la humanidad se cuestiona el uso de la tecnología, la podemos ver también como un gran aliado, como una gran herramienta para avanzar en el desarrollo de estas soluciones que van a impactar el mundo. Y quizás estamos asistiendo a una nueva era en donde estas herramientas nos van a permitir llegar a lugares insospechados, pero también solucionar problemas que nunca nos imaginamos resolver. Y mientras pase esto, mientras haya gente entusiasta, podemos entender que este es el mejor momento para transformar la industria y que este es el mejor momento para cambiar el mundo. Les agradezco mucho su atención. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta al respecto que pueda ayudarles a responder en este momento. Profe, muchas gracias por esta interesante conferencia. Mi trabajo de grado del doctorado tiene que ver con sostenibilidad empresarial, aplicando un modelo de economía circular en las centrales de abastos de la ciudad de Pereira. Yo también me encontré con este ejercicio, por eso lo sigo por redes sociales, por eso hicimos contacto, porque me parece un tema súper interesante. Esas cifras, en Pereira hay varios centros comerciales y yo hablaba con varios administradores preguntándole lo mismo, o sea, alimentos que quedan preparados pero no usados, no manipulados, ¿qué se hace con eso? Muchos me dicen que por control de calidad los deben desechar, pero me parece muy interesante esto, pues porque llevándoles a ellos estas reflexiones, pues van a poder comprender de mejor manera que no es atender mendicidad, volver mendicidad, sino calmar el hambre de muchas personas. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho el tema
y no sé si mis compañeros, los asistentes tienen preguntas, que me parece este tema de mucha relevancia para las comunidades. Hugo, y ahí decirte dos cosas. Una, se cambia el paradigma cuando las compañías entienden que pues sí está muy bien donar para calmar el hambre, pero que básicamente les estamos haciendo un favor al permitirles ahorrar dinero, generar beneficios tributarios, tener la data que necesitan para su reporting y también desarrollar una bonita labor en las comunidades donde desarrolla su actividad económica. Están donando el producto, pero están ganando mucho. Entonces, entender, se cambia el discurso. No es venga, ayúdele a la gente que se está muriendo de hambre, sino venga, en la medida en que usted ayude, usted va a ver beneficios tangibles en su compañía. Y eso lo demostramos con los datos, porque descubrimos, Hugo, que lamentablemente a mucha gente no le interesa calmar el hambre. Esa es la realidad. Sobre todo a nivel corporativo elevado, son retos logísticos y no los van a premiar por pues, su aporte social, pero sí por optimizar un proceso. Me refiero a sus mandos medios. Ahora, si hay muchos CEOs de compañías con ADNs muy sociales que quieren resolver estos problemas, pero tenemos que mostrarles con muchos datos y por eso es importante lo que estamos haciendo. Y paréntesis, Hugo, estamos empezando a trabajar con centrales de abastos. Vamos a hacer un piloto en México y también en Medellín. Me gustaría entender cómo podemos vincularnos al proyecto de ustedes, porque hay digamos que una nueva fase del modelo de Eat Cloud específicamente para centrales de abastos. Claro que sí. Aquí tenemos una pregunta en el chat y tenemos una mano levantada. La pregunta que hacen es cómo conectar una ONG o fundación con iCloud para beneficiar población vulnerable. ¿Qué requerimientos debe tener para calificar y dónde están ubicados? Ahí la tenemos en el chat, profe Jorge. Perfecto. Entonces, mira, las organizaciones sociales que se quieran conectar pueden hacerlo desde nuestro sitio web. Es www.eatcloud. EATCLOUD. Ah, bueno, acá ustedes ven en la pantalla, en la presentación, cómo se escribe. Allí van a encontrar un botoncito para vincularse con organizaciones sociales. Si estas organizaciones sociales tienen algún tipo de vínculo o de experiencia trabajando con los bancos de alimentos, es un proceso muy rápido, porque estamos trabajando con organizaciones que tengan, pues, de alguna manera, un historial de trabajo serio con las comunidades vulnerables. Hay una cosa, ahí me ayudaron, ahí, gracias, Hugo, por poner la URL. Miren, chicos, hay un tema difícil y es que en Colombia y en el mundo se crean muchas fundaciones de papel para recibir alimentos donados que terminan revendiendo. Dicen que le van a ayudar a ciertas personas, pero terminan revendiendo los alimentos y poniendo en jaque a las marcas, pues son productos o vencidos o reetiquetados que no deberían estarse vendiendo. También algunos se le dan a los animales y pues es que esté mal darse a los animales, sino que la persona, la organización que lo donó entendiendo que se lo iba a comer un ser humano. También estamos gestionando donaciones específicas para animalitos. Tienen que ver con concentrados, con alimentos especiales o con comida que es ya para consumo animal. Entonces, el permitirnos entender un trabajo con los bancos de alimentos, pues ya hay como un historial y esto acelera el proceso. Igual, si no han trabajado con los bancos de alimentos, también se pueden inscribir. Va a haber un proceso de alta donde se les va a pedir una documentación y este proceso lo va a gestionar directamente la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, quien lidera con el ecosistema alimentario. Listo. Le damos la palabra a Moisés Dairo, a Moisés Darío Ortiz, que quiere intervenir. Buenas noches, profe. Caballero, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Moisés. Me parece tan interesante lo que usted ha expuesto. Y entonces yo tendría muchas preguntas, pero serían es muy complejo, una, de dos, por ejemplo. Es muy complejo que ingresar o que una persona, una entidad, un depósito, un restaurante a manera como de provincia, como de ciudad pequeña, quiera
incluirse en este noble propósito, en esa actividad tan estupenda que están realizando ustedes. Sí, sí me entiende. Sí, señor, es muy sencillo, Moisés, y sí lo pueden hacer desde ciudades principales y desde provincias. También a través de nuestro sitio web se inscriben, allí nos permiten entender dónde están ubicados y de acuerdo a la naturaleza de su operación, pues se inscriben a partir de un pequeño licenciamiento. Hay modalidades gratuitas para las compañías que no tienen mucho volumen o mucha frecuencia. Lo pueden hacer, lo Exacto. importante es que no tiren a la basura la comida. Si son compañías ya con operaciones más exigentes, donde hay más puntos, donde hay más necesidades en términos de soporte y atención, pues pagan una mensualidad por cada punto conectado, que como les decía es muchísimo menor a lo que les cuesta tirar la comida a la basura. Sí, señor. Bueno, Bueno, y siempre la idea es trabajar con alimentos para humanos porque yo he visto en muchas partes que tiran alimentos para animales. Es mucho lo que se daña. Harinas, maíz, arroz, muchas cosas. Bueno, que el arroz pues es alimento para humanos, pero muchos granos que son para animales en esas grandes compañías también se dañan. Así es, así es. Hay muchas tipologías de donaciones, sin lugar a duda muchas le sirven a los animalitos. Hay unas que no sirven para consumo humano, por ejemplo, que sirven para animales. Em, y esa es la lucha, tratar de que no se pierda nada, que no se pierda nada. Por acá estoy viendo un comentario de greenwashing. El greenwashing es más que todo, se refiere a las técnicas que utilizan algunas compañías para tapar sus emisiones desmesuradas de CO2 con algunos indicadores o con algunas campañas, a veces forzadas o a veces falsas, que los permiten entender ante la comunidad como compañías muy responsables, pero que finalmente son más contaminantes que cualquier cosa. Acá no profe, promovemos el greenwashing. aquí tenemos una pregunta de Sandra Marcela Permíteme, Angul. Hugo, Bueno, Hugo, yo señor. termino lo que es. Acá no se promueve el greenwashing, por el contrario, se le da la oportunidad a las compañías. Es un trabajo serio en generar indicadores de impacto reales. Algunas las comunican, otras no necesitan hacerlo. Adelante, Hugo. Sandra nos pregunta, ¿por qué cree usted que ante desafíos tan urgentes como el hambre, estamos dejando de lado esta parte humana, una parte Sandra, monetaria? esa pregunta es sumamente profunda y sumamente interesante. A mí a veces, Sandra, no me cabe en la cabeza eso. Me han dado unas respuestas que usted no se imagina. Lo cierto es que hay, en el caso concreto mío, pues me enfrento todos los días en algo que se llama la gestión del cambio. Quiere decir, hay compañías que llevan 50 años tirando comida a la basura y que tomaron la decisión hace 50 años porque les parecía riesgoso que alguien se enfermara con la comida. Acá, como ven, con la tecnología estamos evitando que eso pase a toda costa. Y llevamos 104 millones de platos de comida y no ha habido nadie enfermo por esto y no va a haber porque la plataforma hace responsable al que recibe la comida del trato de lo que está recibiendo y del trato con el alimento que recibe. Entonces, se les metió en la cabeza que en ese paradigma y le dieron ese encargo a los mandos medios. Y muchos mandos medios se colgaron una medalla y es, venga, es que yo negocié, yo ya solucioné el problema. Y la solución es que están tirando, le están pagando menos a la compañía que les tira la comida a la basura. Entonces, esa es la solución. Y alguna vez me pude conversar con el director de operaciones de una compañía muy gigante y me dijo, vea, a mí no me importa si la gente está muriendo de hambre. A mí me están pagando por ahorrarle dinero a esta empresa. Y si usted me demuestra que me está ahorrando plata, yo me meto. Si no, no, eso es problema de ellos. Si están muriendo de hambre, por algo será. Me dijo así. Y me pareció sumamente impactante y cómo se deshumaniza a veces la gente. Y entonces eso tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la estructura de valores de una sociedad que se volvió indiferente. Tiene que ver con la estructura de valores y el ADN de compañías que son absolutamente
ajenas a la realidad y que solo les importa el tema monetario, como bien lo dice Hugo. Y son cosas que uno se encuentra de frente. Lo cierto es que hay que estar por encima de eso y hay que seguir sembrando, Sandra. Así haya gente indiferente, pues habrá algo que le mueva la fibra, y si no es el impacto social, va a ser el impacto ambiental o impacto económico, y por ahí nos vamos. Pero lo cierto es que tenemos datos para demostrarle a estas personas, a estas empresas, que es un excelente negocio, un excelente camino y un excelente propósito no tirar comida a la basura. Es todo un ejercicio de evangelización. Profe, agradecemos mucho el ejercicio, muy interesante, mucho aprendizaje se logró hoy. Nos vamos con reflexiones muy grandes respecto a la comida, inclusive de la misma casa, para no hacer determinación final de un alimento que te puede compartir. Desde la academia sabe que cuenta con la UNAT para que como aliado estratégico pues podamos hacer varios ejercicios en esta parte. Le agradecemos mucho a los asistentes, al profe Jorge, por habernos dedicado este tiempo hoy para comprender y entender la dinámica de hambruna en el mundo. Muchas gracias, profe, muchas gracias por el tiempo dedicado. Hugo, no, gracias a vos nuevamente por invitarme. A mí me parece fundamental sembrar esta semillita en los jóvenes, en las personas que tienen en su corazón que albergan la esperanza de un mundo mejor. Entonces me parece muy importante. Sabes, Hugo, que contás conmigo. Acá estoy a tu disposición para cualquier asunto, no solo académico, sino para esos grandes retos que me cuentas de generar procesos en la industria que marquen la diferencia. Les agradezco mucho a todos por la atención. Ahí tienen mis datos. Estoy también para servirles en lo que pueda, y para adelante. Muy, muy interesante lo que están estudiando, lo que están reflexionando, y ojalá esto no sea solo una teoría, sino que se constituya en sí en un llamado a la acción. Y que lo sigan en Muchas redes gracias. sociales, profe. Sí, señor. Me pueden seguir en Instagram. Yo estoy como Jorge Correa T. Lo mismo en Instagram que en Facebook, y en LinkedIn o LinkedIn, que es como la gran plataforma más de corporativa. Estoy como Jorge Correa, y pueden buscar Jorge Correa Cloud y me encuentran con facilidad. Muchas gracias, profe, de nuevo. Muchas gracias a todos por haber asistido, al doc Guillermo, nuestro líder de programa, a los profes asistentes, a los estudiantes y por supuesto un agradecimiento muy especial al profe Jorge por habernos dedicado el tiempo. Muchas gracias, feliz noche para ustedes. Gracias, Feliz buenas noche para noches. todos. Muchas gracias. Gracias por todo.